Dentro del derecho, y aunque suene raro, existen muchas leyes relacionadas con lo ambiental y con el cuidado del planeta. Y como no somos abogados, en muchos casos solemos desconocer esta información. Por eso, a partir de ahora, Juan Ignacio Moreno, nuestro especialista en derecho ambiental, nos va a ayudar a conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones en materia ambiental. Bueno, ya estamos en comunicación con Juan. ¿Cómo anda, Juan Ignacio? Todo bien por acá, María Marta. ¿Vos cómo estás? Muy bien, por suerte, retomando nuevamente otro sábado más con la columna de las ecoleyes, que está buenísima y que hoy tenemos un tema como muy de actualidad para plantear y que todavía hay mucha... Para mí es una súper novedad, pero bueno, ya lo tenemos muy en clara el tema que vamos a charlar, pero hay mucha gente que todavía no sabe de qué se trata cuando hablamos de leyes ambientales, cuando hablamos de, por ejemplo, la ley que hoy nos traes, porque es una de las leyes nuevitas, ¿no?, que tenemos disponibles en nuestro país. Así es, sí, la ley Yolanda fue dictada hace bastante poco, a nivel nacional en el año 2020, y viene también en consonancia con otra columna que estuvimos abordando, que fue la ley de educación ambiental. Uh-huh. Tenemos una ley nacional y tenemos después leyes provinciales que adhieren a esta ley Yolanda. Bien, y la ley Yolanda, para que queden claro en los oyentes, ¿cuál es el marco para explicarlo de una manera simple, ¿no? ¿Qué es lo que implica tener una ley, la ley Yolanda, que es una ley puntualmente ambiental? Bien, la ley Yolanda tiene la función de capacitar a las personas que trabajen en la administración pública, sea las distintas órbitas de la administración, es decir, el Poder Ejecutivo con sus ministerios, organismos, el Poder Legislativo con la Cámara de Diputados, senadores y las personas que trabajan en el Poder Legislativo, y el Poder Judicial en la perspectiva ambiental, es decir, poder brindar estos conceptos principales sobre el ambiente, sobre la perspectiva ambiental, a través de una sensibilización, porque como habíamos mencionado anteriormente en la columna de educación ambiental, educar no solo consiste en transmitir conocimientos, sino en transmitir valores, es decir, a través de esa sensibilidad que se genera sobre el impacto en el ambiente, se puede tomar una mirada crítica y un conocimiento sobre las producciones que se desarrollan hoy en día con los bienes que consumimos. Claro, y es interesante esto que hacías referencia a capacitar, ¿no? Que tenemos la posibilidad de empezar a capacitarnos en los temas ambientales, porque si bien está, por un lado, la ley de educación ambiental, hay muchos de nosotros que no hemos contado con esa educación previamente, entonces estamos un poco ahí a la deriva a la hora de querer saber sobre los temas ambientales. Totalmente, María Marta, coincido. Viene también en ese sentido, a cubrir otra parte, es decir, ya las personas adultas que han terminado la primaria, secundaria, porque tenemos en cuenta que la ley de educación ambiental también se aplica a lo que son terciarios y universidades. Entonces esto viene a otra generación que tal vez no conoce estas temáticas y que por desconocimiento no sabe de qué se tratan, y es fundamental también poner en valor un nombre como el de Yolanda Ortiz, como también ha sido el de Pino Solanas, es decir, aquellos referentes en la temática ambiental que han puesto el cuerpo y han manifestado siempre sus ideas en pos de beneficiar al ambiente, y en este caso Yolanda tiene una historia fascinante porque ha sido la primera mujer en Latinoamérica en ocupar un cargo en materia ambiental, que fue justamente una Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano que se había creado en el año 73, en lo que fue el tercer gobierno de Perón, y que encima esta Secretaría no era solamente alguna novedad en la creación, sino que además tenía facultades y competencias porque abarcaba lo que era parques nacionales, minería, recursos hídricos, es decir, había una mirada holística en esa Secretaría sobre distintas bienes naturales que debían protegerse. Sí, además, como para remarcar algo también de Yolanda Ortiz, conocida en Latinoamérica por esto que vos remarcabas, por ser la primera secretaria con este nombre que tiene que ver con los cuidados ambientales, y con ella una visionaria, ¿no? En aquel momento, junto al presidente Perón, de proyectar el cuidado ambiental en nuestro país, en Latinoamérica, y que a su vez también
poner el nombre de ella, ¿no? En esta ley es muy significativo y reivindica las luchas de América Latina, las luchas en lo que tiene que ver con nuestro país, justamente que tienen que ver con el ambiente, con el cuidado ambiental, porque sabemos también que después, durante muchos años, lo que tiene que ver con la Secretaría de Ambiente fue realmente una situación confusa, una situación donde no hubo mucho trabajo puesto, ¿no?, en cuidado ambiental, y hoy tenemos las consecuencias, sin ir más lejos, pero por eso me parece interesante que rescatemos el nombre de Yolanda Ortiz, porque fue una de las pioneras en materia ambiental en nuestro país y no es muy conocida. Esperemos que a partir de ahora, con la Ley de Educación, se haga conocida Yolanda y el legado que ella dejó, que ha sido muy interesante también. Sí, coincido totalmente, María Marta. Es una figura fascinante porque uno analiza que su formación fue acá en el país y también en el exterior. Venía desde Tucumán y vivió un poco lo que fueron la década de los 60 en Francia y toda esta revolución de la juventud. Y hay algo muy interesante de ella, es su mirada sobre el ambiente. Hablar de que había que terminar con esta idea de egocentrista y mirar más hacia lo eco, hacia la ecología, y tener una mirada colectiva sobre estas situaciones. Y por eso a ella la fascinó aquel discurso que habíamos abordado previamente, el mensaje de Perón a los pueblos sobre el ambiente, porque él lo que estaba criticando y lo que decía es que el ambiente no es un problema más, sino que es el problema, sobre todo en las consecuencias que se generan. Y otra cuestión muy interesante de Yolanda es que ella parte su interés en la temática ambiental analizando las condiciones en las cuales trabajaban los obreros, los trabajadores, en ver cómo se estaba dando esta afectación de los humos en el ambiente, en las industrias, es decir, en las pésimas condiciones que trabajaba un trabajador, y también hasta haber llegado a analizar las situaciones de las mineras. Sí. Es decir, fue de avanzada en muchas cuestiones que hoy en día estamos hablando y ponemos en debate, el tema de la minería, del fracking, y ella ya hacía más de 30 años que venía hablando sobre esa problemática y hablando de esta situación en la cual la educación es una herramienta transformadora para lograr poder transmitir estos conocimientos. Tal cual, pensar en esos años en contaminación y en la cuestión de salubridad de los obreros era algo medio raro, y ella lo pensaba y lo trabajaba desde su secretaría con una mirada femenina a su vez, ¿no? Entonces también muy interesante, pero para que nos queden claro también a todos los que estamos escuchando, es importante que con esta ley nosotros nos podemos capacitar en cuestiones ambientales, y está bueno utilizar esas herramientas, ¿no? Como por ejemplo desde el OPDS, que dan capacitaciones, ¿no?, para la administración pública. Exacto, antes de que me olvide, sí, no te había mencionado cuál era la ley nacional. La ley nacional es la 27592, que se creó en el año 2020, y otra cuestión que vos habías mencionado que es interesante es que exige que el organismo ambiental a nivel nacional establezca una reseña sobre quién fue Yolanda Ortiz. De hecho, uno cuando googlea y busca Ambiente Nación, le aparece un resumen sobre la historia de ella, y hay videos también donde se han hecho talleres para conocer todo su trabajo y su legado. Es así como, bueno, esta ley nacional lo que genera es que las provincias puedan adherirse. Entonces, en la provincia de Buenos Aires, ya en el año 2021 comienza a ponerse en vigor lo que es la ley provincial, que es la 15.276, que lo que hace es también incorporar otras materias que no estaban en la ley nacional. Por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los ODS, estos que ha establecido Naciones Unidas como meta del 2015 a 2030, y también aborda lo que son los residuos sólidos urbanos, la bioeconomía, es decir, incorpora otros contenidos fundamentales para capacitar a la administración pública. Y en ese sentido, sí, el OPDS lo que ha comenzado a realizar ya este año es el cuarto curso en esta época, es un curso introductorio sobre la ley Yolanda a nivel provincial, que a su vez requiere una reglamentación. Entonces lo que se comunica es que es un curso introductorio que el año que viene ya tendrá más etapas para seguir capacitando en distintos temas, pero lo que se busca es una mirada integral sobre los principios generales en la protección del ambiente.
Sí, es muy interesante. Aquellos que lo puedan realizar, háganlo porque está bueno para empezar a introducirse en esos temas. Y además, también la ley Yolanda de alguna manera nos abre esta posibilidad de poder tener la información disponible en cuanto a temas ambientales, y eso es muy interesante también porque a veces se dificulta encontrar información sobre temas ambientales o el gobierno que está realizando en temas ambientales, y con esto también se abre la posibilidad de que esa información esté disponible para todos los habitantes. Totalmente, lograr esa visibilidad y transparencia sobre la formación. De hecho, hasta la ley nacional establece cuáles han sido las personas que se han capacitado y que es una obligación realizar esta capacitación, que se debe presentar un informe anual sobre cómo se ha avanzado. Es decir, buscar una visibilidad sobre la educación, pero a su vez sobre los avances que se tenga sobre esta ley. No solo como siempre vemos, hay muchas leyes ambientales, pero el tema es implementarlas. Entonces, en esa implementación y en ese camino es fundamental lograr que esté accesible la información sobre cómo se va aplicando. Es así. Bueno, Juan, te agradezco muchísimo que nos hayas traído a Yolanda Ortiz, a la ley Yolanda, para que, enlazada con la ley de educación ambiental, se cierre un poco este ciclo para entender bien de qué se tratan estas nuevas leyes, que son además leyes nuevitas que están en nuestro país y que está bueno darlas a conocer. Muchas gracias a vos, María Marta. Bueno, te mando un beso grande, Juan, y hablamos la próxima semana.